Bienvenidos un día más a su canal de salseo turco preferido, donde no se nos escapa ni una. Hoy tenemos un tema que prepárense porque esto va a explotar. Hande y Kerem. Bomba para 2025. ¿Qué se traen entre manos nuestros dos tortolitos favoritos? Porque admitámoslo, después de Sencalcam, todo el mundo sigue suspirando por verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Así que si son tan fans de esta pareja como yo, si creen en los finales felices y en el poder del amor, y si quieren enterarse de todos los detalles, rumores, especulaciones y, quién sabe, quizás hasta confirmaciones, que tenemos sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, quédense conmigo hasta el final del vídeo. Y ya saben, antes de empezar, denle un buen like al vídeo, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y vamos al lío. A ver, pongámonos en situación. Han pasado ya unos años desde que Eda y Serkan nos robaron el corazón. Y sí, la vida real es diferente a las telenovelas, pero la esperanza es lo último que se pierde. Y es que desde entonces Hande y Kerem han seguido caminos separados profesionalmente hablando, cosechando éxitos individuales y, bueno, también en el terreno personal. Pero como diría mi abuela, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y esas cenizas, mis queridos, parece que están a punto de volver a arder. ¿Por qué digo esto? Pues bien, últimamente he estado recibiendo muchísimos mensajes, comentarios y hasta palomas mensajeras preguntándome si hay alguna posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos. Y la respuesta, aunque no es un sí rotundo, tampoco es un no definitivo. De hecho, tengo varias fuentes que me han susurrado que ambos actores están recibiendo propuestas para nuevos proyectos en conjunto. Proyectos que aparentemente serían bastante ambiciosos y que apuntan a estrenarse, adivinen que en 2025. Ahora, ojo, aquí viene la parte interesante. No se trata solo de una serie de televisión romántica más. No. Parece que las propuestas que están barajando son mucho más variadas. Desde películas dramáticas hasta comedias alocadas, pasando incluso por obras de teatro. Imagínense a Hande y Kerem sobre las tablas. Sería una locura. Pero, ¿qué es lo que hace que esta información sea tan creíble? Pues para empezar, la química innegable que existe entre ellos. No me digan que no se acuerdan de las entrevistas, los behind the scenes de Sencalcam, esas miradas. Era evidente que había algo más que una simple amistad y profesionalismo. Y esa química, señores y señoras, es oro puro para cualquier productor que quiera asegurarse el éxito de un proyecto. Piénsenlo. La pantalla chispearía con cada interacción, atrayendo a millones de espectadores ávidos de ver esa magia de nuevo. Además, hay otro factor muy importante a tener en cuenta, el público. La legión de fans que siguen apoyando a Hande y Kerem es inmensa. Y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y esos fans, como nosotros, están sedientos de verlos juntos de nuevo. Los productores lo saben, los agentes lo saben y por supuesto, Hande y Kerem también lo saben. El poder de las redes sociales es inmenso y cada hashtag, cada comentario, cada fanfic alimenta la esperanza de un reencuentro. Imaginen la avalancha de visualizaciones, la histeria colectiva, si se confirmara un nuevo proyecto. Sería un fenómeno global. Pero claro, no todo es tan sencillo. Ambos actores tienen agendas muy apretadas y están muy enfocados en sus carreras individuales. Hande, por ejemplo, está triunfando en el mundo de la moda y protagonizando nuevas series que están causando sensación. Su imagen se ha convertido en un icono, colaborando con marcas de lujo y consolidándose como una de las actrices más solicitadas del momento. Y Kerem, por su parte, no para de viajar y de trabajar en proyectos internacionales. Se ha lanzado a conquistar nuevos mercados, explorando diferentes géneros y demostrando su versatilidad como actor. Ambos están en la cima, y elegir un proyecto que valga la pena para volver a unirse es crucial. Así que la gran pregunta es, ¿podrán encontrar tiempo en sus apretadas agendas para coincidir en un proyecto en 2025? Pues bien, aquí es donde entra en juego la magia de Hollywood, o mejor dicho, la magia de Estambul. Porque, señores y señoras, los rumores apuntan a que los representantes de ambos actores están trabajando arduamente para hacer que esto suceda. Están negociando contratos, buscando fechas disponibles y, lo más importante, intentando encontrar el proyecto perfecto que encaje con los gustos y las aspiraciones de ambos. La diplomacia está en su punto álgido.
Se rumorea que los representantes están recurriendo a reuniones secretas, llamadas a altas horas de la noche y estrategias dignas de un thriller de espías para lograr que todo encaje. Y hablando de gustos y aspiraciones, ¿qué tipo de proyecto les gustaría a Ande y Kerem? Pues bien, según mis fuentes, ambos están buscando proyectos que les permitan explorar nuevos registros interpretativos. Quieren alejarse un poco de los clichés de las comedias románticas y adentrarse en personajes más complejos y desafiantes. Esto no es sorprendente. Después de haber probado el éxito con un romance ligero, ambos actores parecen ansiosos por demostrar su rango y madurez artística. Se dice que Ande está interesada en interpretar personajes femeninos fuertes, independientes y con una historia de fondo profunda, mientras que Kerem busca papeles que le permitan explorar la vulnerabilidad y la complejidad emocional. Esto significa que si finalmente deciden trabajar juntos en 2025, es muy probable que nos sorprendan con algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Algo que nos haga reír, llorar y, sobre todo, reflexionar. Imaginen una película que aborde temas sociales relevantes, o una obra de teatro que explore las profundidades de la psique humana. Sería un giro audaz, pero también una oportunidad para conectar con el público a un nivel más profundo. Pero volviendo al tema principal, ¿qué tipo de proyecto es el que tiene más posibilidades de hacerse realidad? Pues sinceramente creo que una película sería la opción más viable. Una película les permitiría trabajar juntos durante un periodo de tiempo más corto y concentrado, sin tener que comprometerse a una larga temporada de grabaciones como requiere una serie de televisión. Esto es crucial teniendo en cuenta sus apretadas agendas. Además, una película les daría mayor control creativo sobre el proyecto, permitiéndoles participar activamente en el desarrollo del guión y la dirección. Además, una película les daría la oportunidad de llegar a un público aún más amplio y demostrar su talento a nivel internacional. Imagínense una película protagonizada por Ande y Kerem estrenándose en los cines de todo el mundo. Sería un bombazo. Alfombras rojas, premieres glamurosas, entrevistas en revistas de moda y titulares en todos los idiomas. El impacto mediático sería incalculable. Pero ojo, tampoco descarto la posibilidad de una obra de teatro. Como les decía antes, la idea de ver a Ande y Kerem sobre las tablas me parece fascinante. Sería un desafío enorme para ambos, pero también una oportunidad única de demostrar su versatilidad como actores. El teatro requiere una disciplina y una entrega total, y sería una prueba de fuego para su talento. Además, el teatro tiene una magia especial que no se encuentra en ningún otro medio. La conexión directa con el público, la improvisación, la adrenalina de cada función, todo eso convertiría la experiencia en algo inolvidable tanto para ellos como para nosotros. Imaginen las ovaciones de pie, las críticas entusiastas y la sensación de haber presenciado algo único e irrepetible. Pero aquí viene otra vuelta de tuerca, chismosos míos. Según una fuente muy cercana a Kerem, y cuando digo cercana, me refiero a que comparten el mismo peluquero. Resulta que Kerem estaría particularmente interesado en un proyecto que involucre acción y aventura. Algo que le permita mostrar su lado más atlético y desenfadado. ¿Podríamos ver a Ande y Kerem luchando contra villanos en una película de espías al estilo James Bond? No lo descartaría. Por otro lado, una de las mejores amigas de Ande, y esta información viene directamente desde la fuente de su café matutino, me ha comentado que Ande estaría buscando un proyecto que tenga un mensaje poderoso y que pueda generar un impacto positivo en la sociedad. Algo que la conecte con sus valores y que le permita utilizar su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Podríamos verlos protagonizando un drama social que aborde temas como la igualdad de género o el cambio climático. La posibilidad está en el aire. En fin, mis queridos chismosos, la verdad es que las posibilidades son infinitas. Lo único que podemos hacer es esperar y estar atentos a cualquier novedad que surja en los próximos meses. Y créanme, yo estaré aquí para contárselas todas. Además, estoy organizando un concurso para ustedes, mis fieles seguidores. El premio será una taza exclusiva del canal para la persona que adivine con mayor exactitud el género del proyecto en el que Ande y Kerem trabajarán juntos en 2025. Para participar, solo tienen que suscribirse al canal, darle like a este vídeo y dejar un comentario con su predicción. Mucha suerte a todos. Así que, resumiendo, tenemos a Ande y Kerem recibiendo propuestas para nuevos proyectos juntos, proyectos que apuntan a estrenarse en 2025.
Proyectos que podrían ser desde películas dramáticas hasta comedias alocadas, pasando incluso por obras de teatro. Proyectos que sin duda revolucionarían el mundo del espectáculo y nos harían volver a suspirar por esta pareja que nos robó el corazón. La expectación es máxima, la tensión palpable. El mundo entero está conteniendo la respiración. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta dosis de salseo turco y que estén tan emocionados como yo con la idea de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias y exclusivas del mundo de las telenovelas turcas. Así que no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem juntos en una película, en una serie de televisión o en una obra de teatro? ¿Qué tipo de personaje les gustaría que interpretaran? Quiero saber sus opiniones. Y no se olviden de participar en el concurso. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like al vídeo, de compartirlo con todos sus amigos fans de Hande y Kerem y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, aquí seguiremos desenterrando los secretos más jugosos del mundo del espectáculo turco. Adiós, chismosos. Hasta la próxima.